hermanos, vamos a predisponernos a estudiar el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Espero lo hayan leído o repasado, y si así no fuera, creo que las narraciones que se encuentran en este capítulo les van a ser muy familiar. Es un hermoso capítulo de un hermoso Evangelio, y digo esto por lo particular que es en sí el Evangelio de Juan. No queriendo ponerlo encima de otros evangelios como los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sino por lo particular que es en sí el apóstol. No nos olvidemos las cualidades de este hombre de Dios, que fue usado como discípulo, como apóstol, como evangelista, maestro y profeta. Todos sabemos que el libro de Revelaciones ha sido escrito por él y nos da el único relato de lo que él vio en el cielo, de lo que contempló en esa esfera a la cual fue llevada, como también de los acontecimientos que han de librarse cuando el Señor Jesús, el Cordero, tome el libro y comience a desatar los sellos. Juan fue explícito y comparó muchas de las cosas que veía a lo que cotidianamente podía encontrar, exponiéndolo de una manera muy simple, aunque con símbolos y cuestiones que a veces se hacen dificultosas de entender. Pero asimismo, Juan fue quien nos trajo ese libro. También lo hace particular a este apóstol el hecho de que comienza sus días a seguir al Señor Jesús de una manera o con un temperamento muy especial y muy fuerte, un temperamento explosivo, un temperamento sanguíneo, a quien el Señor bautiza como hijos del trueno junto con Santiago, hijo de Zebedeo, o los Boanerges, y creo que lo hacía tal vez de una manera simpática, porque veía en ellos esta actitud permanente de su fogosidad, pero a su vez este hombre va transformando su carácter hasta llegar en los últimos libros, en las epístolas de Juan, en donde él se refiere y corrige a sus hermanos de las iglesias, refiriéndose a ellos como hijitos míos. Ese cambio que produjo el Espíritu en Juan fue notorio y fue muy elocuente. Bien, este hombre de Dios nos empieza narrando, como les dije, un primer milagro que fue la boda de Caná. Si pudiésemos extraer 4 puntos de este capítulo número 2, y para que nos quede, digamos, en la mente bien registrado de qué trata, diríamos: el primer milagro de Jesús, Jesús en el templo, echando a los mercaderes, Jesús refiriéndose a él mismo como el templo que ha de ser destruido y restablecido en 3 días, refiriéndose a su resurrección también, y podríamos también definir una última parte del capítulo cuando el Señor habla acerca de cómo Él conoce los corazones de los hombres como nadie. Esos 4 puntos serían básicamente los que nosotros, o a los que nosotros pudiésemos en este momento destacar. En cuanto a las bodas de Caná, el apóstol nos refiere un viaje del Señor Jesús de Judá a Caná, que es una localidad, es una aldea que como tal desapareció de la historia, del mapa. Los arqueólogos no encuentran o no han encontrado vestigios de esta aldea para dar el lugar preciso, puntual, donde se encontraba, pero sí en la zona donde habitó aquella aldea, y se puede precisar entonces que más o menos el Señor recorrió alrededor de 25 o 30 kilómetros desde Judá hasta allí, demorando en ese trayecto 3 días de viaje. Recordemos que en el segundo día el Señor conoce a Natanael, aquel hombre que fue célebre por sus dichos cuando pronunció aquella frase que dijo: qué bueno puede salir de Nazaret. Bien, el Señor con ellos comienza
la selección de sus discípulos, y lo vemos entonces allí entrando en Caná de Galilea, en donde se encuentra con unas bodas. No sabemos precisamente si el Señor fue invitado a las bodas o si al llegar a la localidad se lo invitó. Pero sí conocemos, a partir del momento en el que Jesús se apersona en las bodas, que comienza a tener un rol protagónico su madre. Y María sale al encuentro del Señor diciéndole aquellas palabras que hacen que el Señor se manifieste enseguida, como fue que faltaba el vino. Estas fiestas a las cuales estamos refiriendo son fiestas que duraban muchos días, 2, 3, 4 días, y que asistía gente de otras localidades, y que es muy fácil que pudiese faltar comida o vino o bebida, porque ante tantos días de fiesta y con cantidades imprecisas de invitados, era muy factible que pudiese haber un cálculo errado en cuanto a lo que se debía preparar para comer y beber. De manera que eso no es tan alarmante, el hecho de que haya faltado el vino. Pero sí era una vergüenza para el novio, por supuesto, y era algo que quedaba como mal visto en ese tiempo. También podemos decir que esta familia era una familia acomodada económicamente, porque vemos al final del relato, cuando el Señor ya convierte el agua en vino, que aparece un personaje, el maestresala, que era el encargado, la persona autorizada para acomodar, para servir, para llevar la comida a los distintos lugares, de manera que este hombre nos da muestras de que la familia era una familia de dinero, porque una familia pobre no hubiese podido tener esos servidores. Y hay algo más que es curioso, porque también se puede referir del pasaje de la narración que María también tenía una participación en la preparación de esa fiesta. No es común que un invitado se entere y pueda conocer las falencias que pueda tenerse en ese momento, y María conocía que faltaba el vino. Y no solamente eso, sino que ella busca solucionar o controlar esa situación buscando la participación del Señor Jesús. ¿Por qué lo hace? Bueno, creo que precisamente ella veía en su hijo muchas cualidades que pudieran en ese momento solucionar, calmar las aguas y aún la vergüenza del novio. Pero aunque algunos comentaristas lo atribuyen a esta intención de María, esto queda demostrado o echado por tierra, porque el Señor contesta una frase muy concreta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces se puede deducir que tal vez María, pensando en que el Señor comenzaba a reunir a sus discípulos, dando a entender que ya el principio de su ministerio iba a comenzar, lo indujo precisamente a que comience a mostrar las maravillas de su deidad. No nos olvidemos que María conoce esa deidad como nadie, porque el mismo Espíritu Santo, el ángel que le anunció ese nacimiento y esa gestación en su propio vientre, fue la manifestación del mismo cielo ante los ojos de María. Y por supuesto ella, como nadie, también conocía las particularidades muy minuciosamente, las de su hijo. Entonces nos encontramos frente a una situación de una familia que inclusive pudo haber sido parienta del Señor o una amistad muy íntima, por esa razón que les acabo de comentar, en donde María se encontraba vinculada a la preparación de la fiesta. Entonces vemos cómo el Señor responde y le dice esa frase que vuelvo a repetir: ¿qué tienes conmigo, mujer?
para nuestra forma de hablar, para nuestra forma de referirnos, para nuestra manera de ser, se podría interpretar que fue hasta casi peyorativa y que ese llamado de mujer fue como mostrando una cierta disconformidad con lo que estaba haciendo María. Pero no es así. En realidad lo que el Señor estaba haciendo a través de esa manifestación fue elevando la condición de mujer de María y llevarla precisamente a entender que a partir de ese momento, precisamente en el que ella estaba refiriéndose como que era la falta del vino, comenzaba otra etapa en la vida del Señor Jesús. Ya no en la dependencia de su madre, ya no en la intimidad hijo-madre, sino que comenzaba en una esfera muy superior, mucho más alta, porque iba a comenzar a tener esa íntima relación con el Padre y con lo que su Padre pudiese requerir en la vida de esos últimos 3 años del Señor Jesucristo. Y así es como vemos que se produce el primer milagro. El Señor hace llenar las tinajas, que son también un elemento que nos dan a entender de la magnitud, digamos, de la fiesta y del nivel de esta familia, porque eran tinajas de piedra, tinajas muy pesadas, eran difíciles de adquirir y muy caras. Esas tinajas eran 6, tenían capacidad para 25 litros cada una aproximadamente, y el Señor las hace llenar de agua y las transforma en vino. Miren, yo he hablado muchas veces acerca de este milagro, de este primer milagro del Señor, y siempre lo atribuí a la falta de gozo que pudiésemos experimentar nosotros los creyentes. El vino representa la alegría en esa fiesta y faltó, y eso hacía presumir que esta fiesta podía decaer, que podía caer en una situación indeseada. Sin embargo, el Señor produce el vino y vuelve a restablecer la alegría y la felicidad en esa fiesta, como lo ha hecho muchas veces con nosotros cuando caemos en depresiones o en falta de gozo o alegría. Pero así como hemos extraído esa lección, también podemos obtener otras riquezas espirituales para nuestras vidas. En vano sería hacer una interpretación histórica del capítulo si no le sacáramos el jugo para que rinda un efecto espiritual en nuestros corazones. Y es en ese sentido que quiero referirme a ese recipiente tan valioso como fue esa tinaja de piedra para contener aquel contenido sagrado que fue el vino, producto del milagro que el Señor efectuó. Por eso lo llamo sagrado, simplemente por el hecho de que fue obra de las manos de la divinidad. Pero hablando de contenedor y contenido, ¿qué es un contenedor? Contenedor es aquel recipiente que fue hecho y concebido para albergar algo, para contener algo, para proteger lo que se introduzca en su interior. De otra manera, ese contenedor no tendría sentido. De manera que el contenedor tiene verdaderamente un sentido acabado, un sentido terminal, cuando realmente está con su contenido albergado dentro de sí. Y nosotros somos eso, hermanos. Nosotros somos simplemente el contenedor que vacío nos sirve, el contenedor que necesita ser llenado, el contenedor que pide interiormente en nuestra alma que Cristo sea quien lo colme. Y en este aspecto quiero ir de nuevo a la vida de Juan, este discípulo, el cual se considera y reiteradamente habla de sí como el discípulo amado. ¿Por qué Juan dice tantas veces ser el discípulo amado? ¿Se pudiese interpretar que el Señor lo amaba más que a los otros discípulos? ¿Podríamos pensar que tenía predilección por Juan sobre los demás?
Me cuesta creerlo. Me cuesta pensar que el Señor hubiese hecho esa diferenciación o esa discriminación entre sus hombres y seguidores. Más bien creo que el discípulo amado se llamaba así porque percibía más, sentía más el amor de Dios. Él podía decir: soy amado porque percibo fuertemente cómo el Señor me ama. Miren, si nosotros pintásemos un cuadro de la última cena, como creo que existe, por supuesto, y lo podemos ver en nuestras mentes, ese cuadro en donde figura esa mesa larga y el Señor al centro, no podríamos distinguir quién es quién de los apóstoles en las imágenes del cuadro. Pero fíjense ustedes que podríamos sí diferenciarlo, Juan, porque es el que está inclinado sobre el pecho del Señor, es aquel que está reclinado en aquel regazo santo. Es el único que tenía esa proximidad con Cristo. Y saben que estoy pensando que cuando estamos en esa posición tan cercana y echados sobre el regazo del Señor, cuando estamos siendo llenados, completados, como aquella vasija cuando fue llenada de vino, completamente, Juan percibía el latido de su Señor, el latido del corazón. Juan percibía el perfume del Señor. Juan escuchaba la respiración, el sollozo del Señor. Juan podía percibir las palabras suaves, aquellas que el Señor le podía susurrar en su oído, porque estaba cerca, porque estaba próximo, porque estaba en intimidad, porque era el contenido el que lo llenaba y el que le producía el efecto de sentirse amado por Dios. Muchas veces en la vida he pasado por situaciones en las cuales me he sentido solo, me he sentido vacío, me he sentido triste, me he sentido hasta, podríamos decir, no abandonado por Dios, pero casi implorando que el Señor se manifestara más en mi vida porque no podía concebirlo, no podía sentirlo, no podía apreciar la llenura del Espíritu Santo en mí. Precisamente porque faltaba que el contenedor fuese lleno, estuviese con el contenido a ras. Así es como quiere el Espíritu Santo colmarnos. Estar llenos del Espíritu Santo significa que nuestra vasija esté llena del vino de Dios. Y ese milagro se produce cuando estamos en cercanía, en proximidad. Cuando no hay distanciamiento, el vino tocaba las paredes de aquella piedra. El vino se enfriaba porque las paredes de piedra mantenían su frescura. Había una simbiosis entre el contenido y el contenedor. Esa es la situación en la cual debemos estar. Y Juan me la enseña en este tiempo. Juan me enseña que esa intimidad, que esa cercanía, que esa proximidad, no solamente le hacía ver las cosas que otros discípulos y hombres no veían del Señor, no solamente le hacían escuchar aquellas cosas que otros no escuchaban, percibía mucho más del Señor, percibía su aroma, su perfume, su respiración, su latido, las cosas secretas del Señor. Juan me enseña a través de este milagro que estar cerca del Señor, aprovechando su contacto, voy a sentirme amado personalmente por Él. Muchos decimos, Dios ama al hombre. Es muy distinto decir, Dios me ama. Dios está en todos lados, Dios está cerca mío. Dios da la paz, Dios me da paz. Y personalizamos todo lo que Dios nos puede entregar porque estamos
en esa simbiosis, en esa unidad estrecha con nuestro Señor. Y dejamos entonces la narración de estas bodas para irnos a Jerusalén. El Señor sube a Jerusalén porque es tiempo de Pascua y encuentra la casa de su padre invadida por mercaderes. Y entonces toma un látigo en sus manos, un arma, para golpear y sacar a aquellos hombres que estaban comercializando en el atrio o en el lugar del templo. Habían profanado la casa de su padre. Y allí fue donde sus discípulos comprendieron aquel versículo que decía: el celo de tu casa me consume. Y ese celo se manifestó en aquel momento de ira. Y seguramente el que vendía palomas argumentó como nosotros sabemos argumentar cuando hacemos algo indebido o que no es aprobado por el Señor. Pero Señor, yo solamente estaba contribuyendo con aquellos ciegos, con aquellos cojos, con aquellos inválidos que no podían ir a buscar su animalito para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Y yo estoy en su servicio, yo estoy proveyéndole la paloma para que ellos vayan y hagan ese sacrificio. Mentira. Y el cambista también salió a decirle al Señor: Señor, yo estoy proveyéndole el cambio de la moneda que ellos necesitan para comprar y para hacer de este momento una situación más viable para los que vienen de afuera, para los que vienen de otros lugares. Yo estoy proveyéndole la moneda para que compren provisiones para vivir este tiempo de Pascua en este lugar. Mentira. Y el Señor allí les dice que conoce los corazones del hombre. Él sabe cuáles son las intenciones del corazón. Egoístas, perseguían sus propios beneficios a través de esa operación. Y hay hombres, mujeres, servidores de Dios en este tiempo, que se sirven o que buscan su propio interés a través de muchas de las actividades que realizan. Hay muchos que en nombre de querer hacer para Dios y de querer mostrarse como que están produciendo un servicio para Dios o haciendo algo determinado para Dios, en realidad lo están haciendo para sus propios intereses y sus mezquinos deseos. Eso está desaprobado por Dios, porque el celo de la casa consumía al Señor y lo sacó uno por uno, mostrando su autoridad en la casa del Padre. Y además también, y para cerrar, el Señor vaticina lo que ha de ser su sacrificio. Él anticipa que ese templo ha de ser destruido. Hablando de sí, este templo ha de ser destruido, pero lo reconstruiré en 3 días. Y así es como los discípulos después, cuando el Señor resucita y recapacitan en sus palabras santas, se dan cuenta que el Señor hablaba de sí y que al tercer día iba a resucitar. Qué valiosos tesoros se pueden extraer de este capítulo. Y como decía, hermoso capítulo de un hermoso evangelio, de un hermoso hombre que supo aprovechar el tiempo con Jesús, que supo manejar aquellos tiempos con delicadeza, que supo recostarse en el regazo del Señor. Te invito, mi hermano querido, mi hermana del alma, joven, que pruebes lo que es vivir en el regazo del Señor, que experimentes la sensación de sentir de cerca el aroma suave del Señor, que Él pueda susurrarte y tengas tu oído presto para escuchar esas finas palabras del cielo. Que el Señor te bendiga y agregue a través de estas palabras lo que Él se ha propuesto para tu corazón, así como se propuso para el mío.
Chao.